Bueno, estamos, como les anuncié, con Alejandro Katterberg. Es un protagonista importante de todo este proceso, como todos aquellos que se dedican al análisis de la opinión pública. Lo vamos a escuchar con mucha atención, no solamente para interpretar lo que pasó, sino para prever lo que puede llegar a pasar. Alejandro es el líder de Poliarquía, como ustedes saben, y es un gusto enorme tenerlo acá. Alejandro. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Cansado? No, estamos bien. ¿Eh? Mucho trabajo estos días y va a seguir habiendo trabajo en este país. Me acuerdo de una conversación que tuvimos hace un mes y medio, me parece, donde me contabas, es muy difícil hacer una encuesta en aquel momento porque está muy indeterminada la oferta. Uno mide y le pregunta a la gente, ¿qué te parece? Labaña, Massa, Urtubey y Macri, y se te baja Urtubey, Massa se va con Cristina, Cristina no juega y lo pone Alberto. Este proceso electoral empezó siendo muy difícil para ustedes que miden en opinión pública desde el comienzo, y es evidente que ha sido muy difícil en el resultado de ayer porque fue muy difícil predecirlo, para todos. No encuentro nadie que haya acertado con el resultado. A ver, déjame poner un poco el contexto o abrir un poco el marco general de las encuestas. A nivel internacional hay un proceso donde hay varias razones que están llevando al cuestionamiento de los resultados que otorgan las encuestas en términos de predicciones políticas. Hay dos o tres variables que tienen una influencia muy importante en esa tendencia. La principal es la caída sistemática en las últimas 2 décadas de la tasa de participación. Cada vez menos ciudadanos en el mundo participan y aceptan responder encuestas, ya sea porque hay menos voluntad de hacerlo o porque es más difícil acceder a ellos. La segunda tendencia es a la multiplicidad de las firmas y empresas que se dedican a hacer eso y a las nuevas metodologías de recolección de datos que producen o que dan la posibilidad de recolectar datos de forma más rápida, más barata, pero también aumentando esa imprecisión o esa no respuesta. Y hay un tercer elemento que es la multiplicidad de los medios de comunicación que se ha dado en las últimas décadas a raíz de Internet, etcétera, etcétera, que reproducen eso. Entonces, la contrapartida que está ocurriendo es que las empresas más tradicionales o prestigiosas o con mayor años de experiencias internacionales se están retirando del debate público o de la información o de entregar información pública sobre las carreras electorales. Los dos institutos de investigación más importantes de Estados Unidos, Gallup y el Pew Research, desde la elección anterior ya no dan más datos. Bueno, con el Brexit hubo también un enorme problema. Por eso te digo, pero entonces ahí donde se empieza a combinar es empresas nuevas y jóvenes y empresas tradicionales que dicen, frente a este contexto de dificultad y frente a la relevancia que están tomando las encuestas en el proceso de la campaña, porque las encuestas no deberían ser un actor de la campaña, deberían ser un método de observación que contribuya a determinar estrategias a los partidos políticos, a tomar decisiones más informadas a los factores que toman decisiones empresariales de inversión y de los medios para dar de informar a sus lectores. Ahora, muchas empresas han decidido no querer participar de ese rol tan protagónico. Nosotros en Poliarquía hemos hecho eso este año. Nosotros, Carlos, no hemos publicado una sola encuesta electoral y casi no hemos dado un solo reportaje durante toda la campaña. Yo hace meses que no voy a un programa de televisión o doy entrevistas porque no queremos en Poliarquía formar parte de que las encuestas pasen a tener un rol tan central. Entonces, Poliarquía durante toda esta campaña no ha dado a publicar ningún número. Eso no quiere decir que nuestros números, que sí encuestamos, no hubiesen sido muy diferentes de los de nuestros colegas. O sea que, a pesar de que estamos en este proceso de querer evitar que la encuesta tenga un rol tan grande, y me parece que la elección de este año va a ser un aprendizaje para que más empresas y más medios de comunicación no lo tomen como un hecho central a la encuesta, aunque vende mucho. O sea, cuando hay notas en los portales sobre encuestas, generan muchos clics. Pero como te decía recién, el hecho de que nosotros no hayamos participado públicamente del debate sobre encuestas no exime que nuestros resultados estaban en línea con la mayoría de los resultados. Y que a nuestros clientes les informamos un resultado que distó de ser el que definitivamente hubo. ¿Cuál es la dificultad en esta elección?
Mirá, si las supiera, no nos hubiésemos confundido, lo vamos a investigar. Tenemos hipótesis. La principal hipótesis, Carlos, que tienen y sufren las encuestas está relacionada con las tasas de no respuesta. Cada vez participa menos gente o acepta menos gente, y si por algún motivo algún grupo responde, algún grupo que tiene algún perfil electoral diferente al promedio responde menos, eso puede generar un sesgo. El voto vergonzante vos no crees que sea. El voto vergonzante no es en la encuesta. No es que alguien cuando está respondiendo una encuesta me dice yo no te voy a decir a quién voto porque tengo vergüenza, porque nosotros los encuestadores tenemos forma indirecta de saberlo, porque le preguntamos qué imagen tiene del presidente, le preguntamos qué imagen tiene de los candidatos, le preguntamos cómo está el país, le preguntamos a quién votó en el pasado. Entonces, aunque una persona me diga yo estoy indeciso o no contesto a quién voy a votar, por medio de otras preguntas uno puede llegar a deducir o a proyectar ese voto. Entonces, lo que pasa directamente es que no participan de la encuesta. Ahora, el desafío interesante o raro que se dio este año es que hace un mes atrás terminamos un proceso de muchísimas elecciones provinciales y en donde la mayoría de las encuestas, 2 puntos más, 2 puntos menos, fueron correctas en anticipar los resultados de esas elecciones provinciales. Entonces, aplicando la misma metodología que uno aplicó hace 2 meses atrás en una provincia que le daba un resultado a un gobernador correctamente, hace una semana atrás nos daba un resultado de la elección presidencial incorrectamente. Ahora te hago una pregunta. El gobierno se basó, yo creo que la estrategia central del gobierno en todos estos años fue la siguiente, por lo menos hasta hace 3 meses, tenemos un crédito infinito en materia de gestión económica y podemos hacer la política económica más o menos defectuosa que querramos porque el repudio político al kirchnerismo es tan grande que nos abre un crédito ilimitado. No. Nosotros creo que lo hablamos alguna vez el año pasado cuando hablamos de los 3 tercios en que estaba la vida de la sociedad. Esa es la forma de pensar de un tercio de la sociedad que finalmente fue el que terminó votando a Mauricio Macri. Los votos de Mauricio Macri representan ese tercio de votantes duramente antiperonistas y fervorosamente antikirchneristas, pero con ese votante solo, con esos votos solos, la posibilidad de reelección de Macri no era suficiente. También está claro que Macri no iba a poder ganar esta elección por la economía. Pero me parece que la estrategia era, necesitamos tiempo para que el proceso de mejora que se empezó a dar en los últimos 2 o 3 meses, la caída de la inflación, hasta la semana pasada la inflación estaba a mitad de nivel de lo que estaba a principio de año. La incipiente recuperación económica en algunos sectores, con 2 o 3 meses más de ese proceso, más los estímulos y los subsidios que el gobierno había empezado a dar a través de créditos subsidiados, eso podía bajar los niveles de rechazo por razones económicas y entrarle a ese tercio del medio con razones que tienen que ver con lo político, lo institucional y algunas áreas específicas de gestión, la obra pública, la energía, el transporte, la seguridad, el narcotráfico. Daría la impresión de que si uno escucha al Macri de hoy, la estrategia sigue siendo la misma. Déjenme hasta octubre mostrar, me faltó tiempo, de acá a octubre esa magia se va a producir. A ver, yo creo que lo que cambió ayer, y en parte que es lo inesperado, la probabilidad o la posibilidad de que Alberto Fernández llegara al poder era evidente y era obvio y todos lo analizaban y lo consideraban. Lo que ayer cambió en la Argentina, y vos lo dijiste muy bien en la editorial, es que nadie o muy pocas personas anticipaban que el resultado de las PASO podía establecer ya que políticamente hay un ganador, cuando formalmente no hubo la elección presidencial aún. Entonces, eso es un nudo muy difícil de resolver. Macri está atado entre aceptar que efectivamente no tiene posibilidades o tiene muy bajas posibilidades de ser reelecto y proponerse organizar una transición lo más tranquila posible, pero en el mismo momento Macri sigue siendo candidato, como vos lo dijiste, y Alberto Fernández sigue siendo candidato. Y Alberto Fernández en cierta medida también tiene ese dilema, porque tiene el dilema de que ahora tiene muy claro o muy seguro que va a ser posiblemente el próximo presidente, pero también sigue siendo candidato. Entonces, ¿cuánto prima la moderación de su discurso y cuánto prima la necesidad de todavía repetir la elección que logró ahora? Yo creo que además hay otro dilema que se pone, que es lo que hablamos recién, es que el tercio de votantes duro de Cambiemos, que Carrió conoce y representa y por eso sale como sale, no concibe un proceso de desmonizar al kirchnerismo. Para esos votantes
continuar el ataque al kirchnerismo y la defensa de lo que se hizo en estos años, me parece que es muy importante. Entonces, yo lo que me pregunto es, Sería simétrico de los que decían Macri basura, vos sos la dictadura cuando Macri había ganado. Digamos, hay dos núcleos que le niegan legitimidad al otro cuando gana. y eso fue el núcleo en donde Cristina Kirchner, en los años de sequía, mientras la economía mejoraba y no tenía posibilidad de expandirse sobre Ella el le tercio habla a ese medio, grupo. le habla ahí. Cuando la economía colapsó el año pasado, el kirchnerismo y el peronismo vio que la posibilidad de retomar ese tercio del medio existía y Cristina Kirchner dio un paso al costado, trató y logró exitosamente de que se unifique el peronismo a través de la figura de Alberto Fernández y conquistó ese tercio del medio de votantes insatisfechos básicamente por cuestiones económicas. Ahora, Carlos, la otra pregunta que queda para estos días es, primero es si en el fuero íntimo del presidente él piensa que esta elección está perdida o que tiene la posibilidad de ganarla. Si él piensa, como algunos dicen, que si en los próximos 2 meses, con más participación electoral, el kirchnerismo baja solo 2-3 puntos y ellos suben 2-3 puntos, eso ya fuerza un balotaje y eso ya abre otra potencial historia. Esa es una pregunta que no sabemos y que dependiendo de esa respuesta se pueden abrir 2 diferentes caminos en los próximos días. La segunda pregunta que yo tengo es si el presidente llegara a la conclusión que no puede ser reelecto, que no va a ser reelecto, ¿qué visión o qué pensamiento tiene para él mismo sobre su futuro político? Porque dependiendo de esa respuesta también nos abre caminos distintos de actitudes a tomar. Si Mauricio Macri piensa que su carrera política finaliza acá y cede la representación de los sectores antiperonistas de clase media que lo han apoyado durante estos años, a Horacio Rodríguez Larreta u otras figuras, abre un camino. Si Mauricio Macri piensa que su futuro en la política sigue o va a ser activo, eso lo va a llevar a tener otro tipo de respuestas en estos meses. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves a Labaña? ¿Cómo sale Labaña de esta elección? ¿Y qué harías vos si fueras Labaña? A ver, Labaña creo que intentó representar un camino que claramente no prosperó, que era que un peronismo se unifique en una fuerza donde el kirchnerismo no formara parte. Como vos dijiste, sin los números del Gran Buenos Aires, ese es un camino inconducente, entonces el peronismo tuvo que aglutinarse en la figura de quien controla los votos del Gran Buenos Aires, que son necesarios pero no suficientes para ganar. Ahora, como se terminó dando este juego, Labaña hoy se ve en una posición más fortalecida, aunque, insisto, Labaña era un dirigente político que estaba semi-retirado cuando volvió este año a la política activa. La pregunta es, lo que queda de la campaña que Labaña podría beneficiarse con tal vez el proceso inverso a lo que suponíamos. Después de esta primera vuelta va a haber más polarización y va a perder votos, tal vez ahora Labaña puede beneficiarse en captar un poco más de votos. A mí me cuesta pensar que una vez dado eso, él va a tomar un rol principal en aglutinar algún peronismo en el Congreso. Sí, tal vez figuras fuertes que están con él, como Graciela Camaño o el propio hijo Marco Labaña, que va por la reelección, y pueden intentar generar un bloque de diputados en la Cámara que trate de negociar o balancear de cierta forma a la mayoría que logre el kirchnerismo. Pero yo creo que el kirchnerismo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no va a tener demasiadas dificultades para tener número propio, o sea que la relación de las terceras fuerzas o de Cambiemos va a tener menos relevancia, salvo que empiecen más tarde o más temprano, en el caso que Alberto Fernández sea electo presidente, los conflictos internos en esa coalición. Entonces, si tarde o temprano, si Alberto Fernández llegara a ser presidente, empiezan los conflictos internos entre el ala más peronista, más vinculada a los gobernadores, más vinculada a Sergio Massa, y el ala más camporista, un tercer grupo de peronistas moderados que entrarán al Congreso de la mano de Labaña puede ser relevante para ayudar a Alberto Fernández a tener una mayoría propia. Y yo creo que en cierto sentido, pensándolo en el límite, no va a estar en el interés de muchos sectores económicos y políticos de este país generar situaciones que lleven al fracaso de Alberto Fernández. Porque
el fracaso de Alberto Fernández representaría en ese caso el ingreso o la toma del poder por el sector más duro, por el kirchnerismo o por la propia Cristina Kirchner, si eso lleva hasta una caída. Entonces, Alberto Fernández ahí tiene un apalancamiento político institucional entre lo que ya cuenta, entre el poder propio interno que ganó ayer, porque la elección fue mucho mejor de lo esperada y porque gran parte de los votos y del techo que logró romper el kirchnerismo fue gracias a la estrategia diseñada por Alberto Fernández. Entonces, A ver, detenete más en eso. Vamos a plantearnos, siempre es imposible resolver el problema, pero ¿cómo imaginaste esta elección si la candidata hubiera sido Cristina? Ya sé que es difícil plantear eso. es difícil, pero contrafáctico. claramente el Alberto Fernández, primero lo que vos mencionaste antes, al kirchnerismo encabezado por Cristina Kirchner le hubiese costado más generar casi la unanimidad del apoyo de los peronistas que llamamos moderados bajo una misma candidatura. Entonces, eso ya hubiese dificultado un armado. En segundo lugar, a Cristina Kirchner tal vez se le hubiese sido más difícil defender o se hubiese obligado a defender constantemente políticas de los últimos años de su gobierno que Alberto Fernández hábilmente se desmarcó. Y en cierto sentido Alberto Fernández reivindicó más al nestorismo que al cristinismo. Entonces lo que hizo Alberto Fernández fue introducir un componente de vamos a una economía más parecida a los primeros 4 años de los 12 años del kirchnerismo que a los últimos 4 años. Entonces yo creo que eso le dio una posibilidad de expandir un poco más. Está claro que la razón principal por la que el kirchnerismo gana esta elección y Alberto Fernández gana esta elección es por el estado de la economía. Y está claro que no hay un entusiasmo social mayoritario. Sí hay un sector social minoritario muy fuerte que está muy contento y entusiasmado y cree que el kirchnerismo y la política del kirchnerismo son la mejor respuesta para la Argentina. Pero también es muy evidente que una gran proporción de los votos que obtuvo la fórmula del kirchnerismo viene por rechazo a la economía de Macri y no por estar convencida de la oferta a lo que está Y votando. para rechazar esa economía eligió lo que más tenía a mano, que es lo que tenía más a mano, que es el peronismo. Te quiero hacer otra pregunta. Yo creo que en los últimos años, no sé, desde el 83 para acá, si hubo algún momento donde ustedes, los analistas de opinión pública, fueron tan demandados por actores financieros externos. ¿Te pasó antes? Que fondos de inversión, bancos, etcétera, te contraten para ir a explicar a New York qué es lo que está pasando en la Argentina. Sí, en general... A ver, Con esta intensidad, digo. bueno, a ver, si no era a mí personalmente, era a otros colegas en distintos momentos, digamos, que hace muchos años yo, digamos, era más joven y no tenía el conocimiento o no conocían nuestra tarea, pero yo lo que quiero dejar es quienes toman decisiones económicas, ya sea... No, lo que me interesa que cuentes es qué pregunta esa gente, cuál es la agenda de esa gente y con qué preocupaciones están mirando. Ahí, Carlos, hay que diferenciar entre quienes toman decisiones económicas estando dentro de la Argentina y tienen un conocimiento de los actores muy detallados y de la lógica argentina y de la política argentina muy detallada. No hablo de ellos. Y quienes toman decisiones sobre la Argentina, pero mientras miran a Argentina, analizan 25 países a la vez. De eso estoy hablando. Y como hablan con una persona argentina, hablan con una persona de Turquía y hablan de una persona de Nigeria y una persona de Bulgaria y una persona de Polonia. Entonces, ¿Esos qué te preguntan? El grado de conocimiento que esa gente puede tener es mucho más superficial y requieren de asesores o de gente que lo consulta. Esa gente, hoy, el gran dilema es tratar de entender qué implica el regreso del kirchnerismo al poder. El gran dilema de esa gente hoy, como vos lo dijiste, que Guillermo Nielsen hoy estuvo hablando con muchos de los fondos del exterior, es tratar de entender cuáles pueden ser los intentos de política económica. Una de las preguntas más frecuentes es tratar de entender el grado de autonomía que puede llegar a tener Alberto Fernández como presidente. Si Alberto Fernández va a ser simplemente un vehículo para imponer las políticas que Cristina Kirchner quiere, o Alberto Fernández va a imponer sus propios deseos y políticas y su propio gabinete y su propia agenda, y de ser así, ¿cuáles son esas lecturas sobre Alberto Fernández? Yo creo que lo que hoy hay, y Alberto Fernández creo que no esperaba el resultado de ayer tampoco, porque la verdad es que todos sabemos que las encuestas que el propio kirchnerismo manejaba tampoco hablaban de la distancia que terminaron sacando. Yo creo que Alberto Fernández hoy también
está procesando el hecho de que la elección de ayer casi que lo catapultó como presidente, y eso lo va a acelerar procesos que los candidatos que ganan las elecciones tienen que tomar. Entonces, muchas de las cosas que Alberto Fernández seguramente hubiese tenido que hacer más adelante, si ganaba en la elección de octubre o en la elección de noviembre, la va a tener que empezar a hacer ahora. Y una de esas cosas es no solo empezar a generar programas y vasos comunicantes con el mercado o los sectores financieros, sino también con las empresas locales, y más importantemente, empresas automotrices, empresas de energía. Tiene que haber claridad sobre hacia dónde apunta, porque como vos dijiste, también hay un dilema sobre cuánto del trabajo sucio Alberto Fernández va a querer que tenga que hacer este gobierno y pagar el costo de este gobierno, pero hasta qué punto ese trabajo sucio, por ahí es un punto para que hables con Marcos, eso se torna contraproducente y puede hundir a la economía argentina en un proceso que le hace mucho más difícil la salida y la recuperación. Bueno, vuelvo a un concepto tuyo. Tanto Macri como Fernández están los dos atrapados por la dualidad candidato y gobernante. Sin Uno duda. que se va y el otro que posiblemente llega. Y dame un segundo más. Yo creo que eso además es una consecuencia adicional negativa de las PASO. Las PASO tienen muchos problemas, creo que alguna vez lo hemos hablado, digamos, prolongan la contienda electoral innecesariamente durante muchos meses. Los años electorales en Argentina no hay proyectos, no hay reformas, el Congreso no está activo. De los 4 años de Macri de gobierno, casi 1 año y medio se pasó en disputa electoral. Todos esos problemas los conocíamos de las PASO y lo sabíamos. Ahora nos desayunamos con un problema, el más importante de todos, de las primarias. ¿Qué pasaba si en el resultado de una primaria, que era para definir internas entre partidos, surge que un dirigente es claramente el ganador y tiene altas chances de ser presidente? Y eso es lo que estamos viendo hoy. De esas PASO salió quien hoy muy políticamente pareciera que se encamina a ser el presidente, Pero todavía hay que seguir rivalizando. no fue votado. Así que claramente me parece que hacia adelante, entre todos los procesos de reforma que hay que hacer en Argentina, acortar y sacar esta ley tan para mí dañina que terminaron siendo las PASO es necesaria. Alejandro Katterberg, líder de Poliarquía, muchas gracias. Gracias, Alejandro, Carlos. Interesante como siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y, como dijo Alejandro, vamos a hablar del panorama de hoy, este nuevo panorama político tan ligado a lo económico, tan inquietante en lo económico, con Marcos Buscalia. Ya volvemos en Odisea.